a mi amigo Gustavo Sánchez Romero aquí al lado, no porque tengamos ganas de conversar, sino porque hay un tema que afecta a las finanzas públicas provinciales, que tiene que ver con el inmediato futuro de la economía santafesina y que pasa por la legislatura provincial. Están a punto, en el caso de que diputados lo sancione, de emitirse letras en Santa Fe. Estaría bueno que, después de escucharlo a Raúl Lamberto, diputado del oficialismo, que va a explicar frente a cámaras por qué quieren las letras, nos expliques qué son las letras. Técnicamente. Para que el ciudadano sepa. Claro. Lo escuchamos a Raúl Lamberto. Estamos pidiendo a la legislatura que autorice la emisión de lo que son las letras de cambios o pagaré. Es un sistema de financiamiento a muy corto plazo, porque se tiene que reintegrar a quienes efectúen el préstamo en el mismo año financiero. Concretamente, el Senado fijó el 30 de noviembre como plazo de reintegro, o sea que tampoco es endeudamiento porque se tiene que compensar en el mismo año. Y centralmente lo hemos manifestado muchísimas veces. Hay 4 temas que son necesarios en momentos donde no hay un equilibrio entre los ingresos y los gastos, porque los ingresos en general son dispares, en tiempos dispares, y hace falta mecanismos de financiamiento a corto plazo para equilibrar. Nosotros estamos planteando la necesidad de regularizar, por un lado, el funcionamiento administrativo y legislativo, que hay muchas obligaciones necesarias para el funcionamiento de la administración y de los cuerpos parlamentarios, y centralmente 2 áreas muy sensibles al trabajo, a la mano de obra, que son regularizar obras menores, que a su vez está vinculado con la necesidad de que las obras menores las hace en los municipios y comunas, con lo cual moviliza también las administraciones locales, y no detener la obra pública, porque la obra pública es, por un lado, un bien importante hacia la comunidad. Me refiero a las escuelas, a los centros de salud, los hospitales, los caminos, los centros culturales, que son bienes sociales, pero a su vez generan mano de obra, y que es importante que esa mano de obra no se detenga, especialmente en tiempos de crisis. Hasta ahí Raúl Lamberto, que es el jefe de la oposición, de la oposición no oficialista en realidad, porque en Santa Fe hay una minoría oficialista en ambas cámaras. Y ahora vamos a escuchar a la oposición mayoría, digamos, en este caso a Mario Lacaba, que tiene una tendencia siempre a oponerse. En este caso plantea, bueno, antes de dar el sí, queremos saber cuáles son las cuentas de la provincia de Santa Fe. Eso es lo que dice Mario Lacaba, y después Gustavo nos explica. Estamos solicitando información que consideramos indispensable para tratar con responsabilidad este pedido de endeudamiento que hace el gobierno a la legislatura por 450 millones de pesos. Toda esa información que naturalmente uno lleva al banco cuando pide un crédito, el ministro Sciarra no remitió a la legislatura solicitando este endeudamiento de 450 millones de pesos. Yo digo algo que es muy elocuente, digamos. Manda un proyecto de ley en 3 carillas. 3 carillas. Donde están los fundamentos y el articulado. Me parece a mí que de esa forma es realmente muy difícil de evaluar. Por ejemplo, ¿qué interés va a pagar la provincia por esta plata que pide prestada? ¿Dónde va a destinar ese fondo? ¿A quién les va a pagar? Un día el gobierno, uno lo escucha al doctor Sciarra decir que va a pagar sueldos, después lo escucha al gobernador diciendo que de ninguna manera va a ser para obra pública, después lo escucha al doctor Capielo del Ministerio de Salud que la plata va a ser para pagar a los proveedores de los hospitales que hoy no les pueden pagar, y prácticamente hay hasta escasez de insumos en los hospitales. De modo que me parece que sería necesario saber, porque si usted no pide esta información, puede ocurrir que dentro de 2 meses el gobierno vuelva con otra serie de bonos, con otro endeudamiento, porque han quedado en el camino una cantidad de proveedores, contratistas, sin cobrar sus acreencias, que por supuesto las tienen desde hace mucho tiempo. También queremos saber
¿cuánto se va a ahorrar el gobierno en este plan que han anunciado y no han confirmado para nada, de estos ahorros de gastos que van a hacer, ¿no? Hay una reducción de gastos, dicen. No sabemos en qué, tampoco sabemos el monto en que van a ahorrar. Y esta pregunta es clave, porque de acuerdo a cuál sea el ahorro que todos los meses va a hacer el gobierno de acá hasta fin de año, podemos entender que van a poder devolver el dinero. Bueno, Gustavo, 2 o 3 preguntas. ¿Qué son las letras? Rápidamente, vamos a contextualizar las letras. El país sufre hoy una restricción fiscal. El país. El país. Se estima que 24.000 millones de pesos es lo que tendrán las provincias de rojo fiscal durante 2012. Santa Fe tiene una gran parte porque se estima que es 1.650 millones lo que está en déficit. Por eso decide colocar una letra. La letra es, como lo explicaba Lamberto, un instrumento financiero de coyuntura de corto plazo. Lo coloca la provincia. Lo coloca la provincia porque es una potestad de la nación y de las provincias, la letra del Tesoro, en un plazo que va desde un mes a 18 meses como máximo. Lo que está diciendo el gobernador, al menos lo que yo vi, que no tendrá más de 3 o 4 meses. ¿Por qué? Porque si bien no lo dicen, yo entiendo que un bono se coloca contra algo. No explican contra qué se coloca, cuál es la garantía que tiene este bono. Yo entiendo, por lo que explican, que en junio llegan las principales remesas de ganancias, que será contra la coparticipación. Seguramente. Seguramente. Ahora bien, sí. El porcentaje, le acaba de decir, ¿a cuánto nos vamos a endeudar? Es difícil porque no lo dicen, porque además eso se estipula en el mercado de capitales con lo que se llama el sistema holandés de precio único. Es decir, el mercado fija a cuánto le vas a colocar. No es que vos decís, bueno, yo quiero colocar, eso es un juego de oferta y demanda. Pero veamos rápidamente qué ha pasado en el país, en las otras provincias, en cuanto a cuánto se pagó por las emisiones que se colocaron. Buenos Aires, más de 1.000 millones, 1.100 millones, a más del 10%, poco más del 10%. Ciudad de Buenos Aires colocó el bono Tango por 415 millones de dólares al 9,95 a 5 años. Mendoza acaba de sacar 1.100 millones contra las regalías petroleras, 7,5%. Córdoba, 71 millones, tuvo una sobreoferta de 50%, es decir, colocó todo lo que tenía previsto colocar y además tuvo una sobreoferta, hubo más interés. ¿Quiénes compran estos bonos? Bueno, Santa Fe, Río Negro va a colocar 400 millones. ¿Y Entre Ríos? Entre Ríos no puede colocar, tiene una deuda importante, pero no puede colocar por prescripción constitucional. La última reforma constitucional le impide colocar letras si no es con una mayoría absoluta de la legislatura. Pero sí tomó un crédito para pagar salarios con el Banco de Entre Ríos, nuevo Banco de Entre Ríos, por 100 millones de pesos, a una tasa del 23%. Bueno, claro, obviamente, fue un banco, no fue al mercado de capitales. Ahora bien, ¿quiénes compran estos bonos? Porque lo decía, estos bonos lo compran, al ser de corto plazo, lo compran principalmente los compradores institucionales. No existe más la FJP, así que lo compran las cajas de jubilaciones, los bancos y algunos inversores importantes, pero básicamente lo compran, lo adquieren, lo toman los fondos que poseen los profesionales en su caja de jubilaciones para tener un instrumento de corto plazo, fondearse rápidamente y después salir Falta información, todavía no hay información, pero... Para que se entienda, lo que está pasando en Santa Fe pasa en todo el país. Sí, y se estima, esto lo que estoy diciendo son estimaciones de acuerdo a lo que ha pasado en otra provincia. Gustavo, muchísimas gracias.